Dios siga bendiciéndonos, estimados hermanos y amigos. Vamos en esta ocasión a hablar sobre 3 acontecimientos importantes en la historia de la humanidad y que están escritos, implícitos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, registrados en la Biblia. Específicamente vamos a hablar del capítulo 24 del libro de Mateo, que contiene infinidad de profecías, muchas de las cuales ya se cumplieron, muchas de las cuales se están cumpliendo puntualmente y se seguirán cumpliendo. Pero entre estas cosas que se cumplen, que se han cumplido y se van a seguir cumpliendo, hay 3 acontecimientos importantes que suelen confundirse y que están relacionadas la una con la otra. Y una de ellas es el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, que mucha gente cuestiona que esa palabra no existe en la Biblia, que esa doctrina no se menciona puntualmente, pero sí, como vamos a ver, está registrada en la palabra de Dios. Pablo decía: seremos arrebatados, refiriéndose a la iglesia de Jesucristo. Entonces vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, contenida en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. También de la tribulación, mencionada implícitamente en este mismo capítulo, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y también del período de la tribulación y posteriormente de la segunda venida de Cristo, que suele confundirse con la venida de Jesucristo por su iglesia, para llevarse a su iglesia. En este periodo también se menciona de manera indirecta la famosa batalla de Armagedón. Vamos a ir pormenorizando estos detalles poco a poco, pero vamos a hablar de manera detallada, ¿verdad? De manera detallada, versículo por versículo, en lo que nos sea posible, y vamos a respaldar los criterios vertidos acá por medio de las profecías dadas por Zacarías, Oseas y las cartas de Pablo a los romanos, así como los evangelios de Lucas también escritos. Voy a comenzar citando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, literalmente en el capítulo 24, versículo 1 en adelante, y dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto se cumplió en el año 70 de nuestra era, de la era cristiana, como suele decirse, cuando llegó el emperador Tito, el general Tito, e invadió Jerusalén, y posteriormente fue invadida consecutivamente por varios otros generales, que literalmente quitaron una piedra de sobre la otra de ese templo. Se dice por medio de los historiadores que ellos buscaban oro, porque el altar del templo estaba literalmente cubierto de oro puro, oro de Ofir o oro de Ufaz, como se menciona en las Sagradas Escrituras. Y ellos esperaban encontrar piedras preciosas, porque el templo de Dios en Jerusalén estaba profusamente adornado, lujosamente adornado con oro, con algunas cosas de plata, algunos instrumentos de plata, oro en abundancia, piedras preciosas y bronce en abundancia. Entonces ellos literalmente buscaban joyas, buscaban oro, buscaban riquezas. Del versículo 3 en adelante es donde empieza Jesús a profetizar los acontecimientos que vendrían. Quiero aclarar una cosa: aquí hallamos profecías, en primer lugar, para el pueblo de Israel, específicamente para el pueblo de Israel. Hallamos profecía para la iglesia de Jesucristo, y aclaro y enfatizo, específicamente para el pueblo o la iglesia de Jesucristo, y también para el mundo en general,
para el mundo en general. Entonces hay tres, digámoslo así, tres públicos para los cuales vertió nuestro Señor ciertas enseñanzas. Dice, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El pueblo de Israel, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, no estaban preguntándole por la venida a reinar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos le estaban preguntando, recordemos que eran sus discípulos, ellos le estaban preguntando por las señales de Jesús, de la venida de Jesús, a levantar a su pueblo, porque eran sus discípulos. Y ellos, al igual que nosotros, esperaban que nuestro Señor viniera a redimir a su iglesia, como lo había prometido. Entonces, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Con la frase, el fin del siglo, estas personas se están refiriendo al final de los tiempos. Recordemos que estas personas de la antigüedad, en la época de Jesús, no eran muy estudiados, no eran muy preparados, no eran personas muy cultas, no eran personas de grandes conocimientos, ni tenían la idea de grandes proporciones de tiempo como nosotros en la actualidad. Ellos no tenían muy clara la idea de cuánto era un siglo, ni mucho menos un milenio, ni mucho menos una eternidad. Entonces, cuando dicen el fin del siglo, se está refiriendo, ellos le están preguntando qué señales habrá del final de los tiempos. De tiempos que no se veían venir. Nosotros ahora comprendemos cuánto es un milenio, cuánto es un siglo, cuántos son 100. Por ejemplo, nosotros vivimos en el siglo XX ya 2000 años, pues. Pero ellos no tenían idea de eso, por lo cual para ellos el fin del siglo, con el fin del siglo se referían supuestamente a un tiempo corto en el cual todas las cosas iban a culminar, todas las profecías escritas en la palabra de Dios. Pero el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mucha gente puede decir, sí, pero siempre ha habido guerras, y yo soy uno de esos. Siempre ha habido guerras. Solamente en la conformación del imperio chino en los siglos pasados, en la dinastía Han, en la dinastía Ming, por decir algo así, hubo millones de muertos. Los testigos de Jehová suelen decir que la Primera Guerra Mundial en 1914 enmarca la venida realmente de nuestro Señor Jesucristo, una profecía completamente errada, claramente lo digo. Y ellos dicen porque en esa guerra hubo millones de personas, de muertos, de fallecidos, pero ellos ignoran por conveniencia o por ignorancia que solamente en la conformación de los imperios, del imperio chino por ejemplo, en la revolución bolchevique, en la revolución rusa, hubo mucho más muertos que en la Primera Guerra Mundial. Entonces, nuestro Señor nos advierte que habría guerras y rumores de guerras, pero nos advierte, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y añade, pues, si quieren saberlo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Quiero aclarar que en los siglos pasados hubo en Europa millones de muertos solamente en Inglaterra, en España, que en Francia, todos los países que tenían contacto comercial y llevaba conocido como la peste negra, por ejemplo la peste bubónica, hubo millones de fallecidos, y la gente solía echarle la culpa a la religión, a los cristianos. Me contaba mi padre que en el lugar de donde somos originarios, cuando había sequías aquí en este país, el fanatismo y la ignorancia religiosa
llevaba a las personas a pensar y a creer que era un castigo de Dios porque el santo patrono los había desprotegido, y la gente hacía penitencia cargando piedras sobre sus hombros, sobre sus cabezas, haciendo penitencia, sabiendo que eso no lleva a Dios a moverse, sino solamente el arrepentimiento, la conversión genuina. Y nosotros podemos ver que a pesar de todas estas pestes, de todas estas guerras, de todas estas plagas, de todas estas enfermedades, hoy precisamente en este mismo momento, en la actualidad, en muchos países del mundo, nos hallamos en una epidemia, en una pandemia, una epidemia, como dije en una ocasión, es una enfermedad que afecta ciertos focos de población, ciertos grupos focalizados, pero una pandemia es cuando esa trasciende las barreras y abarca otros continentes, y como en esta ocasión al mundo entero. Pero la gente no se arrepiente, la gente está viviendo un libertinaje, la gente no le atribuye la gloria a Dios, la gente mira con indiferencia a estas cosas, y especialmente, penosamente lo debo decir, los cristianos, en vez de arrepentirnos, en vez de erguir nuestras cabezas, como dijo nuestro Señor a través de sus siervos, como han escrito Lucas, Mateo, Marcos, en vez de eso nos hemos atenido y ha llegado un enfriamiento a la iglesia de Jesucristo. Dice, y todo esto, versículo 8, será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esto ya sucedió. La historia registra hechos vergonzosos de la religión tradicional, el fanatismo y la ignorancia. Hubo oleadas de persecución en contra de la iglesia de Jesucristo, llamadas la blasfema expresión, la Santa Inquisición, y las famosas cruzadas, que eran batallas de los ejércitos papales queriendo convertir a fuerza de espada por ejemplo, a los bárbaros, a los árabes. Eso es algo vergonzoso. Esa persecución porque alguien tuviera una Biblia, se le acusaba de brujo, se le acusaba de hereje, o porque quería traducir la Biblia al idioma castellano, al idioma local, al idioma materno en el que esta persona había nacido. Eran perseguidos. Vemos cómo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera fueron perseguidos con sentencia de muerte por traducir las sagradas escrituras de los idiomas originales y del latín en el cual estaba escrito al idioma español, al idioma clásico español. Fueron perseguidos. Eso se cumplió, pero se ha venido cumpliendo todavía. Esto se está actualizando, esta profecía se está actualizando. Y así vemos cómo después de la Revolución Rusa, en la que se instituyó el comunismo como forma de doctrina, como forma de adoctrinamiento y como forma de convivencia, como forma de vida en un país, en un vasto país, una vasta región del mundo, se instituyó el comunismo, se prohibió la religión, se prohibió la espiritualidad, se prohibió la adoración, la aceptación, el libre albedrío para creer y adorar a un Dios. Y uno de ellos, no recuerdo quién de ellos, si Lenin o Stalin, o no me interesa quién de esos, dijo que la religión era el opio de los pueblos. Y lo dijo queriendo decir que la religión engaña a la gente, que aboba, que atonta al individuo. Pero en realidad la religión, o sea, la espiritualidad, la palabra de Dios lo que hace es iluminar. Allá lo dice en el Salmo 119, alumbra los ojos, es lámpara a los pies. Que en realidad el opio de los pueblos es el humanismo, el querer vivir como están pujando ahora las autoridades de las Naciones Unidas, instituidas y puestas por el diablo, queriendo decir que cada quien es libre de hacer lo que le da la gana, queriendo abolir la moral en el matrimonio, la moral en cuanto a que el ser humano tiene que regirse por las normas de Dios,
están queriendo borrar por medio de un decreto las Sagradas Escrituras, la legalidad de las Sagradas Escrituras. Eso es el opio real, el querer olvidar e ignorar a Dios. Recuerdo que incluso después de la llamada Guerra Fría entre el Occidente y el ¿cómo se llama? Europa y el Occidente, que es América, quedó una restricción bien dura, un colador, un filtro que impedía que se evangelizara en Europa. Todo el bloque soviético, todo el bloque comunista, no solamente en Rusia, sino también en China. En China se le llamaba la cortina de bambú. En Rusia, la Unión Soviética, se le llamaba la cortina de hierro, y toda Europa. Una de las dos Alemanias, que gracias a Dios volvió a unificarse, lo que es Rumania, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Italia, incluso en esa época hubo una restricción, una resistencia abierta al Evangelio. Pero hubo mucha persecución y sigue habiendo mucha persecución en la actualidad. Nosotros vemos cómo denigran a los cristianos ahí nomás en Chiapas, en México, ¿cómo se llama? En África, en Asia, en Corea del Norte, en China, en muchos países de origen asiático. Hay persecución, hay mucha persecución. Esto no ha terminado, pero decía nuestro Señor aquí en su palabra, porque durante la Santa Inquisición lo que hacían era señalaban a alguien, lo llamaban, lo arrestaban, lo torturaban, y él tenía que quemar a otras personas, a su mismo familiar, a su mismo padre, a su mismo cuñado, a su misma esposa, a sus hijos, a sus hermanos. Por eso dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero miren qué grave. El versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Averiguando, investigando, solamente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX hubo por lo menos 22 personas, entre hombres y mujeres también, que decían ser la reencarnación de Jesucristo. Otros decían que eran la reencarnación de la Virgen María. Otras mujeres, por supuesto, y otras que eran María Magdalena. Otros que eran aparte de eso, otros que eran algún pseudo dios como Vishnu o Krishna, deidades del islamismo. En este momento, en este segundo que usted me está escuchando, hay en Australia un hombre que dice ser Jesucristo y tiene miles de seguidores y miles de simpatizantes en todo el mundo. Seguidores en Australia, simpatizantes y personas que lo apoyan en varias partes del mundo. En este mismo segundo que usted me está escuchando también, hay en Rusia, creo que es en Siberia, otro con la misma premisa, con la misma mentira, con la misma idea metida en la cabeza de que Él es Jesús y tiene su propio campamento, tiene su propia comunidad donde vive muchas personas que creen que Él es Jesús, que Él es el Mesías, que anduvo en la tierra anunciando la salvación por medio de la fe en su nombre. El Dios manifestado en carne que vino a nacer allá en un humilde establo en la ciudad de Belén hace unos 2000 años. Y así hay muchas otras personas que dicen que son ellos el Cristo. Hubo otro en México, creo mexicano, uno que creciendo, yo le digo creciendo en desgracia, porque leen la Biblia, creen en la Biblia, pero tuercen la verdad y dicen que ya no hace falta, buscar a Dios, ya no hace falta que nos arrepintamos porque ya nuestros pecados han sido perdonados, y blasfeman y tuercen las Escrituras. Porque nuestro Señor dijo que vendrán falsos maestros, falsos cristos. Por Cristo se entiende a ungidos, personas que tienen el respaldo de Dios. Y dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No se refiere al amor filial, al amor de hermano con hermano, aunque sea enfriado.
el amor del vecino con el vecino, el amor del padre con el hijo o de la esposa con el esposo, aunque se ha dado también. Pero se refiere al amor por Dios, al amor, al compromiso, a ese amor ardiente que hacía a Jeremías decir: hay algo en mi corazón que me quema, que me obliga a perseverar, a seguir profetizando, a seguir ministrando, sirviéndole a Dios. Porque él dijo: ya no voy a profetizar, ya no voy a hablar en el nombre de Dios, porque solo profetizo ruina, solo calamidad, solamente profetizo destrucción, solamente hablo para mal. Ya no hablaré más en el nombre de Jehová. Pero dijo: pero había en mi corazón, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui vencido. Más fuerte fuiste que yo. Pero el Espíritu Santo en su corazón lo obligaba, lo empujaba a hacer las cosas que debe de hacer un cristiano, que es anunciar el mensaje de salvación, aunque a veces no es difícil, aunque a veces es muy difícil, aunque a veces no es fácil, aunque a veces la gente no agradece, aunque a veces la gente, en vez de apoyarlo a uno, quiere que uno les ayude a ellos, que uno les solucione los problemas, que uno les provea para sus necesidades, en vez de ser ellos los que nos respalden a los que anunciamos la salvación. Se ha enfriado ese compromiso con Dios, se ha enfriado el entusiasmo por servir y por agradar a Dios. La gente está buscando más el aplauso, la gente está buscando que me gusta lo que hace fulano, me gusta que reparta comida, me gusta que esté evangelizando. No, si eso no, si el amor que debemos a Dios nos debe de obligar a que nosotros hagamos las cosas por amor, sin esperar el aplauso. Y debemos de reconocer que nosotros solamente somos siervos inútiles, que ni siquiera todo lo que debemos de hacer, hacemos. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando dice el que persevere, quiere decir el que permanezca fiel, el que permanezca constante, el que no desmaye. Si nosotros vemos los mensajes a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, vemos cómo nuestro Dios, a través de su ángel, insta a los miembros de esta iglesia a perseverar. Al que persevere hasta el fin, al que persevere hasta el fin, al que venciere, al que guardare mi palabra hasta el fin. No que fluctúe, no que decaiga, no que se desanime, no que unos días sirva y otros días no sirva. No que diga: yo amo a Dios, amén, aleluya, y grite, y a la primera ocasión niegue a nuestro Señor. Hoy hace unos momentos estaba hablando con un hermano que salimos del servicio dominical y le decía: se van a seguir reuniendo en tal lugar para seguirlos ministrando. No, ahí ya no voy, aquí al templo sí, pero allá no. ¿Por qué? Le digo: no, es que hay personas hipócritas y que no sé qué. Yo le digo: hay que perdonar, hay que perdonar. No, si yo perdono, pero no. Eso no es perdonar. Nosotros debemos de perseverar. Y si nuestra presencia en cierto lugar hace que otro hermano se anime, se sienta animado, hay que hacerlo, hay que apoyarlo. Dice nuestro hermano Pablo que cada uno mire lo que le conviene a los demás. Y eso decía nuestro Señor también. ¿Verdad? Si yo siento que le voy a hacer tropiezo a mi hermano con mi ausencia, pues llego y lo hago sentir en comunión, lo hago sentir que lo he perdonado, lo hago sentir que a pesar de que él sea distinto, o testarudo o infiel, yo lo amo en Cristo. 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto se está cumpliendo y se sigue cumpliendo, pero esto no es que hasta aquí llegó todo. Pero añade nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dije al iniciar, esto contiene 3 profecías explícitas: la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, conocida este evento como el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, en el cual también, previo a ese arrebatamiento, resucitarán los muertos, aunque nuestro Señor aquí no lo menciona, pero nosotros los cristianos lo sabemos y lo entendemos. Allá lo menciona Pablo en el capítulo 15 de primera carta a los Corintios,
y en la primera carta, capítulo 4, versículo 13 al 17, de la primera carta a los tesalonicenses. También menciona otro episodio que es la tribulación. Y este episodio, esta profecía es explícitamente para el pueblo de Israel, pero también para todos aquellos que, llamándose cristianos, se queden el arrebatamiento, que no sean levantados. Voy a hacer un paréntesis para mencionar el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Ahí se menciona la parábola de 10 vírgenes. Esta es una alegoría, esto es un símil, esto es un parecido a lo que va a suceder en ese periodo del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Dice que habían 10 doncellas, 10 vírgenes. Todas esperaban a su esposo. Se lo aclaro, a esto se refiere a la generalidad de la iglesia de Jesucristo. Esto se refiere, 10 es una cantidad simbólica de, pudo decir 100, pudo decir 24, pudo decir 12, pero se refiere a la generalidad, a todo el conjunto de cristianos. Dice, todas cabecearon y se durmieron. ¿Cómo creen ustedes que está la iglesia de Jesucristo en este momento? Dormida. La iglesia de Jesucristo en este momento en general está dormida. Es poca la gente que está despierta. La gente no se ha dado cuenta y en vez de arrepentirse, en vez de poner, como dicen, su barba en remojo, si a mí no me pasa nada. Muchos incluso han blasfemado diciendo, no, que Dios no hizo nada. Muchos pastores se murieron, muchos cristianos se murieron, muchos que solo pasaban en la iglesia se murieron, y es cierto. Pero esta es una prueba y no se dan cuenta, no abren los ojos. ¿Por qué? Porque están embelesados en el mundo, con sus celulares, jugando un montón de cosas ahí. Están desperdiciando su vida. Están dormidos espiritualmente. El capítulo 25 del Evangelio de Mateo dice precisamente eso. Que estas doncellas que esperaban a su esposo, como la iglesia de Jesucristo espera a su esposo, que es nuestro Señor Jesucristo, todas cabecearon, esperaron, se durmieron. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia ha esperado tanto, por siglos, por más, prácticamente 2000 años hemos esperado, y como todavía no viene, ¿qué pasa? La gente se duerme, o sea, se atiene, se descuida, pierde el interés. Pero dice a la medianoche. ¿Por qué se refiere a la medianoche? Porque es el punto en el cual se supone que ya fuimos vencidos del sueño. Por supuesto, hay personas que llegan a las 3 de la madrugada con el celular, perdiendo el tiempo, chateando, como se dice. Pero en general, una persona cuando está sin hacer nada, cuando está de vigilante, cuando está de plantón, esperando, explícitamente esperando, al final se cansa, se funde, como decimos, queda exhausta y se duerme. Ya medianoche es suficiente para que se duerma. Sorpresa, a esa hora que no lo esperaba viene el esposo. En sentido espiritual, 10 doncellas, de 10 vírgenes, 5 estaban preparadas. 5 tenían lámparas con aceite, 5 no. Absolutamente la iglesia de Jesucristo en general se descuida, se atiene, pero unos pecan y otros no. O sea, unos guardan su aceite, unos guardan su comunión con Dios, unos guardan la unción con Dios, unos mantienen el respaldo de Dios, pero otros no. Entonces, estos cristianos descuidados se van a quedar a la tribulación, así como el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, a excepción de los pocos cristianos evangélicos que hay en Israel, porque Israel como nación no entra en los planes de Dios para la salvación. Solamente a nivel individual los cristianos que ellos hayan convertido sus vidas al cristianismo, a nivel individual ellos van a ser levantados al igual que toda la iglesia de Jesucristo. Pero como nación ellos en general están ciegos. Ellos rechazan la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, versículo 15, 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
Y entre paréntesis dice, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, en el terrado, en el techo, no sé, en la terraza, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Este versículo 15 y los siguientes versículos explícitamente se refieren al pueblo de Israel. Aquí Jesús habló en general de todos los episodios finales. Por eso suele confundirse el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Pero ya vamos a ver que son cosas distintas. Él lo dijo así precisamente para que el que se quiere consagrar, que se consagre, y el que no lo haga. El versículo 15 dice que en el lugar santo, o sea, en el templo de Jerusalén, porque ahorita el templo de Jerusalén está ocupado por una mezquita llamada el templo del domo. Es un templo musulmán. Suele llamársele la mezquita de Omar de manera errada. Tiene una cúpula dorada, probablemente bañada de oro. En el mismo lugar donde estuvo el templo santo de Dios, en Jerusalén, el templo que edificó Salomón, el templo que posteriormente reedificó Nehemías y en la época de Zorobabel, en lo que lo menciona Ageo, y en el mismo lugar donde después edificó un templo Herodes. Ese templo ahorita está devastado. Fue el templo al cual se referían los judíos cuando le preguntaron aquí en el versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué final habrá de tu venida? En el versículo 2 dice que el 1 y 2 dice que le dijeron, mira el templo y todo. Y le dijo, no quedará piedra sobre piedra. Pues sobre ese templo que no quedó piedra sobre piedra, edificaron los musulmanes. Allí está. Pero en la época previo a la tribulación, a la gran tribulación, porque la tribulación durará 7 años, se cree que el mismo anticristo los va a engañar, haciéndose pasar por el Cristo que ellos largamente han esperado, aunque rechazaron al verdadero Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Este se va a hacer pasar por el Jesucristo. Les va a hacer un montón de actos de magia o de brujería, señales engañosas, como dice el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Los va a engañar, los va a seducir. Y Daniel, el profeta, dice que va a hacer pacto con ellos. Se va a entender con los que abandonen el pacto santo. Y se va a meter al templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Va a ser como el Mesías, ahí va a ser ungido. Pero va a instituir una forma de adoración que es apóstata, una apostasía total, apartando del Dios verdadero al pueblo judío. Por eso dice nuestro Señor, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y dice, el que lee, entienda. Porque muchos pueden entender, como nosotros, pero muchos judíos que leen las escrituras y tienen un velo espiritual ellos por más que quieren, pero no logran entender, no logran descifrarlo. Pero en ese momento a muchos siervos de Dios verdaderos, que son judíos de nacimiento, se les van a abrir los ojos y van no, si esto estaba escrito. Y leen los evangelios, aunque tal vez como manera de doctrina, como por decir algo, como normas de urbanidad, de buen trato, cómo tratar a su prójimo, tal vez, ¿verdad? Pero, o como cultura general, pero no lo creen ellos en sentido profético. Pero van a caer en cuenta de si esto es cierto lo que está escrito allí, lo que dice allí en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 15 y lo que dice Lucas capítulo 21 y lo que dice Marcos en el versículo 13, es cierto. Porque todos ellos citan esto, que en el templo de Jerusalén va a haber una abominación desoladora y es que se va a entronizar el anticristo. Un personaje diabólico cuyo gobierno ha sido planificado por el mismo Satanás.
Por eso allá en el capítulo 13 de Apocalipsis dice que subía una bestia del abismo, queriendo decir que ha sido planificado toda esa trama, toda esa mentira en el mismo abismo. Y ahí será el periodo de aflicción para Israel. Aquí empieza la tribulación para Israel y por supuesto también para todos aquellos que, llamándose cristianos o no cristianos, se queden al periodo de la tribulación. A los judíos nuestro Señor Jesucristo les dice: los que estén en la azotea, a ellos específicamente, no desciendan para tomar algo de su casa. Los que estén en la azotea, ahí quédense, escóndase. Y el que esté en el campo, no entre a la ciudad, ahí quédese, escóndase. Sigue añadiendo: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Voy a decir algo. El pueblo cristiano en general asume que de los niños es el reino de los cielos. Y es cierto. Nuestro Señor dijo: de los niños es el reino de los cielos. La iglesia evangélica en general cree, entiende y asume que los niños se van a ir también en ese episodio del arrebatamiento. Ellos también se van a ir con nuestro Señor Jesucristo. Pero si generalizamos que de los niños, de todos los niños es el reino de los cielos, entonces estamos asumiendo que los niños de los judíos también de ellos es el reino de los cielos, y que también los niños de los musulmanes también de ellos es el reino de los cielos, y que también los niños que han sido consagrados a los ídolos también de ellos es el reino de los cielos. Entonces no quedaría ni un niño, porque cuando aquí está hablando de que se va ¿cómo se llama? A asentar, se va a establecer la abominación desoladora en el templo de Jerusalén. Aquí en este momento la iglesia de Jesucristo ya no está en la tierra. La iglesia de Jesucristo ya ha sido arrebatada, ya ha sido raptada, ya ha sido redimida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si los niños cristianos ya fueron arrebatados también, ¿por qué los niños de los judíos se quedan? Dice: y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, las mujeres embarazadas, y de las que críen en aquellos días, o sea, de las que tengan niños pequeños. Le voy a decir algo. Apedréeme si quiere, critíqueme, señáleme. Pero si usted no presenta a sus hijos en la iglesia, si usted no consagra a sus hijos a Dios, ¿quién son esos niños? Si nuestro Señor en el tiempo de la ley instituyó que a los niños se les presentara en el templo para formar parte del pueblo de Dios, a los niños cristianos, y si no son cristianos y ya tienen edad, ya tienen conciencia para recibir a Jesucristo como su Salvador, pues tiene que hacerlo para él voluntariamente formar parte, en su libre albedrío, formar parte de la iglesia de Jesucristo. De lo contrario, estos niños se van a quedar, porque si los niños son presentados a los ídolos, a un falso Dios, que en realidad es al diablo, entonces él reclama lo suyo. Él no lo va a dejar ir porque tiene su sello. Y solamente los que tengan el sello de Dios van a ser redimidos. De lo contrario, no dijera aquí que hay de aquellas mujeres que estén encintas y de las que críen. ¿Por qué dice eso? Porque si es difícil en esta época cuidar a los niños, estar en un estado de gravidez, en un estado de gestación, en un estado de embarazo para una mujer, ¿cómo no será de difícil en ese periodo en el cual habrá guerra? Ya no solo rumores de guerra, habrá guerra encarnizada de nación contra nación y reino contra reino. Allá el profeta Daniel lo menciona, el capítulo desde el 9 al 11. El reino del norte, al norte de Israel, el reino del sur, probablemente una coalición de Egipto y los países árabes. El reino del norte también, naciones ahí por Turquía, todos esos lugares así, Siria. Menciona que habrá una coalición del reino del norte y del reino del sur, de donde probablemente saldrá el anticristo, especialmente del reino del norte. Una persona, una mujer embarazada, o incluso un padre que sea pareja de esta mujer embarazada, que tenga niños pequeños, va a ser duro saber que en cualquier momento puede fallecer. Nosotros vemos en Siria, podemos ver en estos días actuales, cómo han muerto millones de personas, niños, en Afganistán, no digamos en Irak,
en el Líbano. Entonces va a ser muy difícil saber criar, poder cuidar, poder mantener a salvo a los niños. Y una mujer embarazada, pues situaciones de guerra, situaciones de huidas, situaciones de migraciones forzosas. Será muy difícil, habrá guerra, habrá hambre, habrá sed, habrá ¿cómo se llama? Un racionamiento total de todos los bienes, de las provisiones alimenticias, de la asistencia médica. Será muy difícil. Por eso dice nuestro Señor, ay de las que estén encintas. Y hay algo peor, la crueldad. Van a resurgir las pasiones perversas que se daban en la antigüedad, como hacían los asirios y los babilonios, que era que abrían a las mujeres por el vientre, les sacaban las criaturas y las estrellaban contra los muros. Esa crueldad, ¿por qué? Porque se ha multiplicado la maldad. Y aunque ahí no lo dice de manera explícita, no dudo que eso pueda llegar a suceder nuevamente. Versículo, y aquí le aclaro, aquí está hablando de las mujeres judías. Aquí en estos versículos está hablando de las mujeres judías, en el versículo 19 y 20. Se lo aclaro, está hablando del periodo de la tribulación que va a ser específicamente para Israel, y ya se lo voy a comprobar. Dice 19, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Al pueblo de Israel le dijo, cuando vean montado a la abominación desoladora que va a poner el anticristo, se los estoy así pormenorizando, como se dice, parafraseando. Entonces ustedes, el que esté en la azotea, escóndase, no baje. El que esté en el campo, no regrese a la ciudad. Ay de las que estén encintas y de las que críen. El versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? El pueblo de Israel va a volver a la adoración a Dios, va a volver a querer cumplir la ley, porque ya va a tener un templo establecido. Se va a reavivar el culto judaico, el culto levítico, por decirlo así, ¿verdad? El culto levítico, que sacrificios, van a guardar el sábado, van a guardar el día de reposo. Pero les dice, oren para que vuestra huida no sea en invierno. ¿Por qué en invierno? Porque acordémonos que en Israel cae nieve en el invierno. Y si estos acontecimientos de apostasía, de sitio, porque va a ser sitiada Jerusalén, si estos acontecimientos se dan en el invierno, va a ser muy difícil para las personas andar huyendo con hambre, con sed, con enfermedades, con dolencias, en pleno invierno, en unas condiciones bien duras. Y en día de reposo también, porque ellos no, por la ley, en día de reposo no pueden avanzar mucho. Aunque pudieran huir a otro país, ellos tienen limitado la cantidad de kilómetros. Ellos tienen limitada la distancia que pueden viajar en un día sábado. Les estoy recordando que ellos van a volver a guardar la ley. Y por la ley no pueden viajar más de cierta cantidad de kilómetros. No recuerdo en este momento cuál es la cantidad que pueden viajar en un día de reposo, o sea, en un día de sábado. Por eso les dice, oren, que la huida, que ese momento no sea en invierno ni en día de reposo. Le voy a aclarar, está hablando al pueblo de Israel. Aquí se lo compruebo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ese es el periodo de la tribulación. Pero ese periodo va a ser más duro, más focalizado contra el pueblo de Israel. Le voy a leer en Isaías, perdón, me confundo. En Lucas capítulo 21, citando los mismos episodios. Lo dice el versículo, Lucas, ya se lo leo, aquí lo tengo anotado, 21, 35 y 36 creo que dice, perdón, no,
por aquí, por el 21. Le voy a leer 21, 20, el mismo episodio. Lo mismo que leí desde el capítulo 24, 15 de Mateo. Aquí lo leemos en Lucas 21, 20. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y les añade la misma recomendación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, o en medio de la ciudad, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Aquí viene lo que le quería decir, porque estos son días de retribución, o sea, son días de castigo, son días de juicio específico contra el pueblo de Israel, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. 23, aquí viene lo de las mujeres, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Es específica, es focalizada. De aquí menciona que va a ser rodeada de ejércitos Jerusalén. Allí está hablando de la famosa batalla de Armagedón, que en otro episodio vamos a hablar puntualmente, con detalles sobre esa batalla. Pero aquí está hablando del periodo de la tribulación que vendrá sobre el mundo entero, focalizado y dirigido en la batalla de Armagedón contra Jerusalén. Y sigue diciendo, porque habrá, dice, gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. La gente va a perseguir a Jerusalén. El anticristo va a perseguir a Israel. Y allá lo menciona los profetas, lo menciona Zacarías, lo menciona Oseas en distintos detalles, da distintos detalles. 24, versículo 24 en el capítulo 21 de Lucas. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto no se está refiriendo a la cautividad de Babilonia. Esto no se está refiriendo a la cautividad de Asiria o la cautividad que hicieron los romanos o los griegos. No, ni los babilonios en el pasado. No, se está refiriendo específicamente a la cautividad que se llevará a cabo en el día en que Jerusalén sea invadida por tropas invasoras de las naciones del mundo. Tampoco se refiere a la cautividad y al holocausto judío que sucedió entre 1930 y pico, 39 por así, a 1945, en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de Auschwitz, ni puedo pronunciar esos términos en alemán o suizo, no sé, ¿verdad? Pero o en Alemania nazi. No se refiere a esos campos de concentración. Es otra invasión, es otra cautividad. Se dice, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén. Porque en la Segunda Guerra Mundial es cierto que hubo casi 7 millones de ejecutadas personas, quemados, cremados o asfixiados en cámaras de gas, muertos, liquidados a tiro limpio, abusados de toda la forma posible. Pero eso sucedió en Alemania, eso sucedió en Europa. Pero aquí está hablando específicamente de Jerusalén. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí está hablando puntualmente, refiriéndose a la batalla de Armagedón, que tanto se ha comentado sobre ella. Estamos hablando en el capítulo 24, versículos 20, 21. Versículo 22 de Mateo 24. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Deténgase ahí. La redención de la iglesia de Jesucristo, dijimos, ya sucedió. Ya sucedió. La iglesia de Jesucristo ya se fue. Ya ellos son salvos. Nosotros somos salvos.
Pero ¿por qué dice aquí? Si estos días de tribulación no fueran acortados, nadie será salvo. Se está refiriendo a que nadie se va a salvar de esta, pues. Aquellos se salvaron, pero de esta nadie se salvaría. ¿Me están entendiendo, por favor? Bien. ¿Por qué? ¿Verdad? Y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ya le voy a explicar por qué. Israel, según la palabra de Dios, va a ser salvo. Todo Israel. Aquí lo dice en el capítulo 11, me parece, de versículo 26 de Romanos 11, 26. Dice 25 y 26 de capítulo 11 de Romanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Dios ha determinado abrirle las puertas de la bendición a los gentiles, o sea, a todos los que no somos israelitas. Pero tiene un tiempo establecido, hasta ahí va a llegar, hasta ahí. Pero posteriormente, perdón que se me arruina esto cada ratito, pero en el periodo de la tribulación, dice, hasta que haya, se lo vuelvo a repetir, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, ¿verdad? Unos quieren y otros no quieren, pero Dios los ha cegado. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles ya se dio el tope. Ya Dios le abrió las puertas de la bendición a los musulmanes, a los brujos, a los homosexuales, a las prostitutas, a los homicidas, a los dogmáticos, a los pragmáticos, a los incrédulos, a los ateos, a los comunistas, a los hinduistas, a los gnósticos, a los místicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los gentiles, todos los que no éramos ni somos israelitas. Pero estas puertas, este tiempo está por cerrarse, este tiempo está por terminarse. Y sigue diciendo, luego que haya llegado al tope, la plenitud de los gentiles, toda la oportunidad para los gentiles, para los negros, para los blancos, para los chinos. Porque la gente en los tiempos pasados, en la época que fundaron los Estados Unidos, creían que los negros ni siquiera tenían alma. Los miraban como animales que no se podían salvar. Y así los miran en la India. Las castas en la India, ellos piensan que los parias, los invisibles, los intocables, los de las bajos estratos de la sociedad, ellos los miran como que no son dignos de la salvación, no son dignos del arrepentimiento. Pero es porque ellos quieren enseñorearse de ellos y los quieren tener esclavizados. Pero aquí dice que ya estaba abierta la oportunidad para la salvación para todo género humano. Pero está por terminarse, esa puerta está por cerrarse. Y cuando eso suceda, dice el versículo 11, 26 de Romanos, y luego todo Israel será salvo, como está escrito en los Salmos, en Isaías 59, 20, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Fíjese bien, todo Israel será salvo, pero todos los que vivieron, los que murieron, incluyendo a Judas Iscariote, incluyendo a Cao, que fue un blasfemo, no. Se refiere puntualmente a los que estén en este periodo de la tribulación. Como dije anteriormente, muchos se han convertido al cristianismo. Muchos judíos han sido salvos porque han buscado a Dios, porque han tenido vecinos o han emparentado con personas cristianas y ellos les han evangelizado y ellos han llegado a creer. Dios no se equivocó en el plan de Dios desde la fundación del mundo. Dios ya sabía todo esto y Dios ya había previsto todo esto. Pero en general la nación no quiere nada con Dios. O sea, no quiere nada con nuestro Señor Jesucristo. Lo miran como un usurpador. Lo miran como un farsante. Pero en Isaías, le voy a leer ahí lo que dice. Isaías 9:27. Dice así.
Isaías 9:27, quiero no haberme equivocado. Dice, ay hermanos, creo que me equivoqué. Isaías, perdón hermanos, quiero ver. Isaías 59. Perdón hermanos, me equivoqué, pero está escrito que habla aquí precisamente, perdón hermanos, me confundí la cita, pero habla Isaías de que, aunque menciona así, aunque la descendencia de Israel fuera como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, solamente el remanente de Israel será salvo. Mucha gente dice, pero aquí dice que todo Israel será salvo. No, va a ser salvo todo el que esté en el momento de Dios, en el plan de Dios y en el episodio en el cual Dios va a tratar con ellos. Por supuesto, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, David, judíos, israelitas, Pablo, Pedro, los apóstoles, salvos. Entonces, Dios tiene gente que salvó en el pasado, José en Egipto y en el presente también. Pero nosotros sabemos que hubo muchos blasfemos como Datán, Corea, Abirán, que lo menciona el capítulo 16 del libro de Números, como Acab, un rey de Israel, blasfemo. Entonces ellos no son salvos. Por eso no podemos generalizar, que la gente dice, pero aquí dice que todo Israel será salvo. Todos los que entran en el plan de Dios. Perdón que me equivoqué en esta cita ahí, Isaías, no recuerdo, no apunté cabalmente ahí la cita donde dice que aunque, usted lo puede buscar, que aunque la descendencia de Israel fuera como la arena del mar, que son millones y millones, solamente el remanente será salvo, o sea, solo el pueblo escogido de Dios. Pero en este momento de la tribulación, sí va a ser salvo Israel, los que entren en el plan de Dios, todos. Y nosotros podemos ver precisamente en las profecías de Joel, capítulo 3 también, nosotros podemos ver cómo entran en el plan de Dios. En el libro de Ageo también menciona, el libro de Ageo. Aquí dice, capítulo 2, ¿verdad? En adelante, versículo 28, en adelante, de la profecía de Joel, dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea, previo a la tribulación, en ese momento de la tribulación, de la aflicción, en ese momento que esté sitiado Jerusalén, va a desmayar el corazón, va a desmayar, se van a afligir, van a invocar a Dios, se van a convertir a Dios, y es ahí cuando Dios los va a llenar de su Santo Espíritu y les va a infundir valor. Es ahí cuando dice Joel, diga el débil, soy fuerte. La gente dice, diga el débil, soy fuerte. No es así. Es en un momento, en un propósito, en un momento estipulado que Dios va a conceder y permitir que estas personas genuinamente digan, Él es Él quien dice, diga el débil, fuerte soy. Porque le va a infundir nuevas fuerzas. Porque lo va a capacitar por medio de su Santo Espíritu. Y esto lo hallamos también en el capítulo 37
del libro de Ezequiel, de la profecía de Ezequiel. Si nosotros ya hemos tocado esto, en el capítulo 38 y 39 habla de una invasión grave a Jerusalén, muy dura, que no es Armagedón, ya lo he explicado eso. Porque Israel ahorita se siente desechado por Dios. Pero previo a eso, Dios lo llena de su Santo Espíritu. El capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos. Así se llama esa profecía de Ezequiel. Dios lo llena previamente de su Santo Espíritu. Entonces, eso es antes de que venga toda esa serie de calamidades. Israel se va a convertir a Dios genuinamente, de todo corazón. Dios lo va a llenar de su Santo Espíritu. Y Dios los va a respaldar y Él los va a salvar. Ellos ya no van a tener miedo. Ellos ni siquiera van a confiar en las armas, van a confiar en Dios. Y dice, antes que venga el día grande y poderoso de Jehová. O sea, antes de ese periodo durísimo de la tribulación focalizada en la batalla de Armagedón de las naciones del mundo contra Israel, contra Jerusalén. Versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Quién? Todo, pero refiriéndose al pueblo de Israel. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, añado. Y entre el remanente, mencioné remanente, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Y aquí están las referencias, Romanos 10:13 y Hechos. Entonces, hermano, nosotros podemos ver que esta profecía explícita es de la aflicción, es contra Jerusalén, contra el pueblo de Israel. Por eso es que dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo. O sea, si siguiera esta tribulación contra Israel, estamos hablando de Israel, si siguiera esa tribulación, si siguiera esa batalla, si siguiera ese acoso contra Israel, desfallecerían y nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, Dios ha establecido solamente un periodo de 3 años de tribulación, que le llama, en la que la dividen los cristianos, y 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. En realidad los 7 años son difíciles para una mujer embarazada, para cualquier persona en el mundo. Muy difíciles. Por eso decía, se lo voy a leer en el capítulo 3. Se lo voy a leer en el capítulo 3 ¿cómo se llama? De Apocalipsis 3. Dice 3:10. Dice esto: por cuanto esto es para su pueblo, para el pueblo de Dios. Por eso es que la iglesia de Jesucristo ya no va a estar en la tierra. Todos los cristianos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es un periodo de prueba, tribulación. Allá lo leímos en Lucas. Habrá gran tribulación e ira sobre este pueblo, sobre Israel. Pero el periodo de prueba es para toda la tierra. Si ahorita ya está difícil, previo al arrebatamiento se va a empezar a agravar. Y para los que se queden será mucho más difícil. Pero, por ejemplo, si leemos en Zacarías capítulo 13, dice algo. Versículo 8 y 9. Esto corroborando que Israel no será salvo todo como mucha gente, pero será salvo todos los que estén en ese momento específico. Versículo 8 y 9, Zacarías. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. O sea, los va a capacitar, los va a escoger. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré,
pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Mucha gente, a pesar de no ser judíos, también se van a convertir al cristianismo en el periodo de la gran tribulación. Pero los que se queden, especialmente los que fueron cristianos y se quedaron, y no nieguen a Jesús, van a tener que ser decapitados, pero van a ser purificados. Por eso lo dice así puntualmente. Van a ser purificados. Esto lo dice a la iglesia de la Odisea. Los que guarden la palabra de la pasión, los que guarden los mandamientos de Dios, los que se mantengan fieles a Dios, van a ser guardados de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. Hasta aquí hemos hablado de la tribulación. Esto refiriéndose explícitamente al pueblo de Israel. Versículo 23. Entonces, aquí volvemos a retomar el evento del arrebatamiento. Jesús habló generalidades. Habló aquí un poco, otro poco de una cosa, otro poco. Todo el capítulo está mezclado. Pero aquí se está refiriendo de nuevo al arrebatamiento, en el versículo 23. Entonces, si alguno os dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allá, no lo creáis. Allá dicen que está en Australia, no lo creamos. Allá está en Rusia, no lo creamos. Allá estaba en Waco, Texas, no lo creamos. En Guyana, en el 1975 que se suicidaron, no lo creamos. En México, con unos creciendo en desgracia, no lo creamos. Que el Maitreya de la nueva era, el avatar de la nueva era, es el Cristo, no lo creamos. Que en el Hotel Sheraton, que en el Hotel Presidente hubo un conferencista que es el Cristo resucitado, no lo creamos. Por eso dice, si os dijeran, mirad, está aquí o está allá, no lo creáis. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Escuché el testimonio de un gringo, hermano cristiano de Estados Unidos, que se había convertido al hinduismo. Y se había hecho seguidor íntimo, andaba ahí en el día a día con Saitya Sai Baba, un homosexual afro, hindú, negro por cierto. Me extraña porque los negros supuestamente son de las castas inferiores. Y él hacía señales, él le hacía así las manos, le aparecían collares de diamantes, de perlas, de piedras preciosas. Él le hacía así, pues, brujería. Parecían monedas de oro. Él curaba a la gente. Él hacía muchas señales y milagros. Y lo consideraban Dios. Y lo veneraban como quizá ni a nuestro Señor lo venera a la gente. Falsos cristos, falsos maestros. Pero ya murió. Y hacía señales. Y mucha gente era seducida y engañada por este hombre, como dijo nuestro Señor. Harán señales y engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Versículo 25. Fíjense que ya se los dije, ya los ha dicho antes. Fíjense bien, ya están advertidos. 26. Así que si os dijeren, mirad, Jesús está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos, allá en el hotel tal, no les crean. ¿Por qué? 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál venida? La venida por su iglesia, la venida para arrebatar a su iglesia, la venida para resucitar a los muertos justos que descansan en los sepulcros y llevarse a su iglesia, para cumplir lo que nuestro hermano Pablo menciona en el capítulo 4, versículo 13 al 17 de la primera carta a los tesalonicenses. Para eso, Jesús no va a poner un solo pie en la tierra. También a mencionar lo que dice el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que en un abrir y cerrar de ojos, si usted quiere fotografiar un relámpago, tiene que estar con la cámara lista. Es decir, relámpago. Lo voy a grabar, espera, me voy a buscar el teléfono.
Ya, ahí espérame relámpago. Ahí se va a estar. Relampagueó así y ya estuvo, un abrir y cerrar de ojos. Él no va a tocar el suelo, nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por su iglesia. Dice 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, hablando del arrebatamiento, hablando de la venida por su iglesia. 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Alguien les dice a las águilas, allá está un cadáver, allá hay carroñas, vayan allá, ¿no? El olfato los guía. A los sopilotes, o no sé cómo le llaman, pues sopes les llaman, sopilotes, buitres, los cóndores. Él dice, allá hay un animal putrefacto, vayan a devorarlo. El olfato los guía. Jesús dice, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Qué quiere decir con esto? Que donde quiera, por donde nuestro Señor, como un relámpago, pase fugazmente, ahí nosotros vamos a ir siendo levantados. Desde el oriente hasta el occidente. Por eso decía que nadie sabe a qué hora va a venir. Le voy a decir a qué hora va a venir con toda seguridad. A las 12 de la noche, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, 4, 5, 6, hasta las 12 del mediodía, y a la 1, 2, 3, 4, hasta las 12 de la noche otra vez. A esa hora va a venir. ¿Por qué? Porque el horario en el mundo es así de 24 horas. Y los cristianos en el momento en que estén, a la hora que sea en su país, a esa hora va a venir. Para uno va a ser la 1 de la madrugada, para otros van a ser las 10 de la noche, para otros la 1 del mediodía, para otros las 3 de la tarde. Pero será en el mismo momento. Si no me lo cree, averigüe. En este momento, aquí son las 11 o van a ser las 11 de la mañana. En otro lugar son las 11 de la noche. Simultáneamente estamos viendo esto al mismo tiempo. Por eso dijo nuestro Señor que nadie sabe. Pero que donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Quiso decir que donde quiera que Él vaya pasando, en ese momento nos vamos a juntar con Él en el aire, como dice Pablo en el capítulo 4 de la carta a los tesalonicenses. ¿Cómo nos vamos a juntar con Él? Si no lo sabemos. Él nos va a atraer a sí mismo. Por eso decía en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso les decía a los fariseos, por eso no la oyen ustedes, porque no son de mis ovejas. Solamente los cristianos que tenemos el oído agudizado, que nos gusta oír las alabanzas, que nos gusta oír el consejo, que nos gusta leer la palabra, que nos gusta meditar en él, tenemos los... No importa si le ha caído un puño de tierra en el oído en ese momento. Sus oídos espirituales están así listos, funcionando al 100%. Usted va a oír la trompeta de Dios. No importa dónde esté. No importa en la condición, desnudo, vestido, medio vestido, bañándose o sucio. El alma es la que debemos de tener limpia. Gloria a Dios por eso. Ahora hasta allí. Ahí vuelve a hablar del arrebatamiento. Luego sigue hablando de la tribulación. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí vuelve a citar la profecía de Joel que leímos. Ya el pueblo de Israel va a haber sido lleno del Espíritu Santo. Ya está capacitado para enfrentar lo duro de la batalla, lo pesado de la operación demoníaca, porque hemos hablado de las condiciones físicas, bélicas. Pero tras esto sabemos que hay un mundo espiritual y Satanás, el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 13 en adelante, el dragón que es Satanás, la bestia que es el anticristo y el falso profeta que probablemente un papa o un líder mundial musulmán que es el que está ganando auge en estos tiempos, van a ser los que van a comandar la batalla de Armagedón contra Israel. Esos tres, recordemos que es una trinidad diabólica. Y no dudemos que habrá tal vez zombies, porque existen, hombres bestia,
Y un montón de demonios también ya les va a importar un comino darse a conocer y manifestarse físicamente, llenos de odio contra el pueblo escogido de nuestro Señor por el pacto hecho con Abraham, Israel e Isaac, que es el pueblo de Israel, que es la mujer vestida del sol, que posteriormente vamos a hablar de eso. Entonces va a ser bien difícil. Dios los va a llenar con su Santo Espíritu, preparándolos para toda esta tribulación que vendrá, que tanto así que las estrellas van a caer del cielo. Va a haber terremotos, va a haber unos bramidos del mar terribles. Entonces, aquí ya viene la segunda venida de Cristo, después de la tribulación. Hago un repaso. Viene nuestro Señor Jesucristo, se lleva a su iglesia, resucitan los muertos justos, se lleva a su iglesia simultáneamente. Después viene el periodo de la tribulación, en el cual entra la apostasía, la abominación desoladora al templo de Jerusalén. En el periodo de la tribulación viene la batalla de Armagedón, pero en eso solo la menciono para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Después de esos 7 años de tribulación, viene nuestro Señor Jesucristo con su iglesia, lo menciona el capítulo 17 de Apocalipsis, también el capítulo 19, y con sus santos ángeles, a poner fin a la batalla de Armagedón. Es entonces cuando nuestro Señor Jesucristo, allá lo menciona el Zacarías, que va a descender y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Allí, sobre el monte de los olivos, allí va a descender. Entonces, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando Jesús ascendió a los cielos, se fue nuestro Señor. Se aparecieron 2 ángeles con vestidura blanca y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis así mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de vosotros al cielo, así mismo volverá, así como le habéis visto ir al cielo. ¿En qué se fue? En una nube. ¿Cómo volverá? En las nubes del cielo. Así lo dice, ¿verdad? Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces sí lo vamos a ver. Perdón, yo no, espero que no. Los que se quedan en la tribulación, entonces van a lamentar todas las tribus de la tierra. Entonces sí lo van a ver, porque entonces sí va a venir de manera física. Entonces va a venir a establecer su reino. Entonces sí va a venir a reclamar su soberanía como Rey de reyes y Señor de señores. Entonces se van a afligir las personas. Ellos van a decir: yo sí ya contra este no podemos. Allá lo dice el capítulo 18 y 19, que esta trinidad diabólica y los reyes de la tierra van a pelear contra el Cordero. Dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. No solo es un título que se ha ganado así por así, no, se lo ha ganado porque lo pesa, porque lo vale, porque lo puede demostrar, porque lo puede sostener, porque lo puede defender. Hermanos, como dijimos, hablamos la venida de Cristo como un relámpago. Nadie lo va a ver, nadie va a tratar con Él. Lo vamos a recibir en el cielo. Después viene la tribulación, la apostasía, la entronización del anticristo en el templo de Jerusalén, que es la abominación desoladora. Luego el engaño, el pacto con los que abandonan el pacto, que lo menciona el capítulo 11 de Daniel. Luego el sitio de Jerusalén, lo van a perseguir, lo van a querer dañar todas las naciones del mundo. Luego la redención de nuestro Señor Jesucristo cuando venga en su segunda venida. Esta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Quiero ver si se me ha olvidado algo. No. También algo que suele olvidarse, voy a leerlo aquí en el libro de Zacarías y ya con esto termino. Dice, ya termino. Dice la palabra de Dios que uno será tomado y el otro será dejado. Permítame. Aquí lo dice, versículo 40, nuevamente. Voy a terminar, voy a ampliar un poquito más todavía. El versículo 34, nuestro Señor dice algo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea que en una sola generación sucederán estos eventos. Si alguien se quedara, si alguien nació en la generación del rapto o del arrebatamiento y se quedara, él y su generación verán no solo el arrebatamiento del cual se perdieron, verá también la tribulación en la cual sufrieron, y verá también, si es que no muere en la batalla de Armagedón y en las plagas y en las pestes y en los juicios que Dios va a derramar sobre la tierra, verá también la segunda venida de Cristo. Por eso es que nuestro Señor dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y añade, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, Él ha dado toda la soberanía al Padre, sujetándose en obediencia para que Él decida en qué momento va a decir, hijo, ve ya por tu iglesia. Hijo, ve ya a pacificar al mundo, estableciendo tu reino, poniendo fin a la batalla de Armagedón y al sitio de Jerusalén. Por eso dice que ni aun los ángeles que están cerca de Dios. Sigue diciendo, versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vuelve a retomar el tema de la venida de Cristo por su iglesia. ¿Por qué dice como en los días de Noé? Dice, porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué está haciendo la gente ahora? Casándose, divorciándose, volviéndose a casar, despilfarrando el tiempo, despilfarrando el dinero, viviendo perdidamente. Un día de estos de una iglesia, ahí habíamos subido un video o video, como decimos, de un culto, una grabación, y alguien por ahí puso, Dios no existe, por lo tanto disfruta de tu vida lo más que puedas. Y yo, no te preocupes y disfruta de tu vida. Y yo le puse, bueno, si Dios no existe, ¿por qué te preocupas? Deja que yo me preocupe por buscar a Dios y haz tú lo que tú quieras, pero, ¿entiendes? Hay una indiferencia. Tanto se enseña el Evangelio y la gente sigue indiferente. La gente solamente por curiosidad escucha los mensajes de salvación, la doctrina, las enseñanzas. Le voy a decir algo. Esto de que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre por su iglesia, es así. No es después de la tribulación. No se está refiriendo a eso. Porque comer y beber y casarse, darse en casamiento, significa derroche de comida, derroche de vino, derroche de bebidas embriagantes, derroche de regalos, de detalles. Ahorita se puede hacer. En el periodo de la tribulación no se va a poder hacer. Por lo cual la venida del Hijo del Hombre por su iglesia es antes de la tribulación, antes de la guerra encarnizada, incontrolable, antes de la escasez, antes de la sequía, que reinarán durante el periodo de la tribulación. Versículo 40. Vuelve a retomar
el tema de la tribulación. Menciona que nos exhorta nuestro Señor a que nos pongamos listos, porque aquellos en la época de Noé no hicieron caso hasta que vino el diluvio. Aquí nos dice que hagamos caso, pues, que nos apercibamos, porque cuando esto suceda, dice el versículo 40, o sea, cuando ya sea demasiado tarde, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, el Señor que esperamos, no el Señor que tememos. El Señor que teme la gente es el que va a venir en la segunda venida. Por eso dice, lamentarán todas las tribus de la tierra. Pero el Señor que esperamos es el que amamos, que esperamos, que deseamos que venga pronto, ¿verdad? Y hay una enseñanza errada, hermano, errada con toda seguridad, que dice que un cristiano será llevado y el otro será dejado. Que estarán dos mujeres moliendo en el molino. Una cristiana o dos mujeres, una mujer será levantada por nuestro Señor, arrebatada o raptada por nuestro Señor en el arrebatamiento, y la otra será dejada. Eso no se refiere al episodio del arrebatamiento. Eso se refiere, lo voy a leer en el capítulo 14 de Zacarías. Dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Hablando de Jerusalén. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Mitad, uno y uno. ¿Entiendes? Uno será tomado, otro será dejado. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo: el que está en la azotea, ahí quédese, escóndase, no baje, lo van a agarrar. El que esté en el campo, no venga a la ciudad, porque lo van a apresar. A unos los van a apresar y a otros los van a dejar. La mitad de la ciudad irá en cautiverio. Esto es muy profundo, muy largo, muy extenso. Espero, hermano, amado amigo, que haya aprendido algo. Estamos dispuestos a contestar sus preguntas puntuales y enseñarles lo que nuestro Dios nos ha enseñado a nosotros con todo gusto. Pedimos sus oraciones, agradecemos su apoyo y los esperamos cada domingo. Y si no fuera domingo, cualquier día yo estaré con la ayuda de nuestro Dios subiendo enseñanzas, compartiendo enseñanzas con los que estén dispuestos a conocer más. Incluso si me quiere cuestionar, cuestióneme. Yo no soy perfecto. Que nuestro Dios, mi Dios, su Dios, nos siga bendiciendo. Amén.